o sea, donde el término independiente no está. Quiere decir que es una recta que pasa por el origen del eje coordenada. Entonces, gracias a esto sacamos dos conclusiones importantísimas. Una, que a los datos que fuimos a medir los vamos a ajustar con la ecuación de una recta. Por lo tanto, si se ajustan con la ecuación de una recta, podemos sacar la conclusión de que realmente la ley de Snell representa, o sea, es una ecuación, es una relación matemática entre estas variables, entre los índices de refracción y los ángulos de incidencia y refracción, que realmente representa la realidad. Porque si yo la reordeno y me dice que hay una relación lineal entre estas tres cosas, digamos, perdón, entre estas, hay una relación lineal, bueno, quiere decir que la ecuación entonces es cierta. Entonces, esa es una. La otra conclusión que sacamos es que A, la pendiente de la recta, es igual a esto. ¿Sí? Eso lo sacamos de acá, ¿sí? Sí, profe. Entonces, como esto vale 1, como eso vale 1, llegamos a la conclusión de que la pendiente de la recta es igual al índice de refracción. Entonces, por eso, ustedes sacaron el sigma de la pendiente, o sea, el sigma de A. Por lo tanto, esto es el error del índice de refracción. En este caso es igual, es el mismo. En el otro práctico, por eso ustedes en el Excel van a ver, hay otro pequeño, en el ejemplo de Excel, van a ver un pequeño cálculo porque no es directo. En el otro práctico, si no me equivoco, nosotros calculábamos la ordenada al origen, o sea, B, y B era igual a 1 sobre el foco de la lente. Entonces, no era directo, teníamos que hacer un cálculo. O sea, el foco era la inversa de la ordenada al origen. Entonces, el error no iba a ser, el error del foco no va a ser igual al error de la ordenada al origen. Utilizábamos las ecuaciones de propagación. ¿Está? Pero esto es para otro práctico. En este caso es fácil, es directo. El error de A es igual al índice de, digamos, el error del índice de refracción es igual al error de la pendiente. Profe, ¿no sería el índice de incidencia? Porque usted puso que en tipo donde el rayo se refracta es aire. Entonces ya lo tenés al de índice de refracción, que es 1, y el que tendríamos que buscar es índice Sí, de sí, incidencia. NI, dije otra cosa. De refracción, dijo. No, lo que Y pasa es que es un trabalengua, porque en realidad es el índice de refracción en el medio donde incide, porque en realidad N se llama índice de refracción. Lo que pasa es que ¿no se tendría... llama índice de incidencia, donde el rayo se propaga? Mm, no, no, en realidad N se llama índice de refracción, porque es el índice que te dice cómo se refracta el rayo. Y en realidad tendrías el índice, la forma correcta sería decir el índice de refracción del medio donde incide, el índice de refracción del medio donde se refracta el radio. Ah, claro, claro. Ay, no me asusté Es, por eso. es, es un trabalengua, sí. Sí, Pero es gracias, así. profe. De nada. Profe, Sí, entonces no nos hace falta hacer cálculo para el índice de, bueno, el de incidencia, para el error no, solamente ¿no? con el error de A, este. Claro, porque nosotros habíamos llegado a la misma conclusión, Ujú. y, pero no sabíamos si teníamos que hacer un cálculo y hicimos un cuadrito aparte, sacando el error del índice de incidencia, no sé cómo se dice, y nos dio
casi lo mismo. O sea, no lo ponemos directamente el No, cuadrito que hicimos. exacto, sí, sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa? Ya somos 40. Me parece que estamos en todo lo que somos. Bueno, en realidad llegamos a 53 la clase pasada. ¿En todas las materias más o menos mantienen el mismo número o es distinto? Varía dependiendo de la materia, profe. Ajá. En los viernes en física teórica también Es distinto. somos menos que 40 veces. O sea que han abandonado física. Más Sí, o menos. llegamos a ser 25, 26 en física teórica. Sí, pero hay otras materias en las que somos más de 80 veces. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno. Capaz que es la más fácil, la van a tratar de rendir sin cursa. Bueno. Bueno, vamos a... Si no hay más dudas de los prácticos, vamos a hacer algunos ejercicios de movimiento circular. A ver. Así. Ahí está. Bueno, no sé si alguien estuvo haciendo ejercicio de movimiento circular, que quiera plantear algún ejercicio con el que tenga dudas. Si no, voy a tener que elegir yo. Esto ya está. La otra vez hicimos el 9, el 8, el 8 y el 9 parece. Profe, ¿puede hacer el 16? El 16.
Sí. El 16 me parece que es muy teórico, pero... eh, no. Vamos con ese. Bueno. El 16 dice una partícula que se mueve en un movimiento circular en un determinado instante tiene un módulo de velocidad de 10 metros sobre segundos. Y el vector aceleración forma con el radio un ángulo de 30 grados, como muestra la figura. El radio es de 0,7 metros. Entonces, bueno, tanto este como este, es el radio, el ángulo entre la aceleración y el vector de aceleración es de 30 grados. Nos pide que calculemos las componentes de la aceleración, el módulo de la aceleración y si se trata de, nos pregunta si se trata de movimiento uniformemente variado. ¿Cuánto tardará en detenerse? Ah, no, perdón, es así. Es una afirmación esto. Si se trata de movimiento uniformemente variado, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, esa aceleración que acaba de calcular, imagínala que es constante y decime cuánto tiempo tarda en detenerse la partícula. Entonces, vamos a hacer esto. Planteamos entonces rápido. Entonces, el radio, la aceleración, esta
es la aceleración, ¿se acuerdan? Global, o sea, la suma de todas las aceleraciones. Nos dice que la velocidad tangencial es de 10, el módulo es de 10 metros sobre segundos. El radio es de 0,7 metros. Bueno, y no más que eso. Nos pide que calculemos las componentes de las aceleraciones, o sea, aceleración normal y aceleración tangencial. Nos pide el módulo de la aceleración. Y nos pide cuánto tiempo tarda en detenerse. Entonces nos pide el tiempo si la velocidad angular final es cero. Entonces, eso significaría que se detiene. Bueno, entonces esta es la situación, esto es más o menos lo que nos está pidiendo el ejercicio, tenemos los datos, vamos nomás a calcular. Para arrancar, nosotros sabemos conocemos el radio curvatura y la velocidad tangencial. Entonces, hay una de las aceleraciones que por su misma definición ya vamos a poder calcular. Entonces, es fácil darse cuenta que vamos a arrancar por ahí. La aceleración centrípeta o aceleración normal el módulo se calculaba como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿sí? Y estos son justo los dos datos que tenemos. Por eso arrancamos por acá. Vamos a reemplazar 10 metros sobre segundo sobre 0,7 metros. Ya. Dame un segundo que voy a buscar la calculadora.
Bueno, tenemos entonces uno de los módulos de aceleración. Este salía fácil por definición. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos la aceleración tangencial? ¿A alguien se le ocurre algo? Era radio por aceleración angular, ¿o no? Y sí, sí. El tema es que la aceleración angular no la sabemos. Vamos a anotar por ahí esa. Aceleración tangencial igual a aceleración angular por el radio. El tema es que la angular no la conocemos. Claro, sí, ahí me di cuenta. No, no pasa nada, si es así como hay que, así como se resuelven los ejercicios, tirando ideas y analizando si tiene solución o no. ¿Qué otra cosa? A ver, otra eh, forma de orientarnos es ver qué otro dato nos dio el ejercicio. Hasta ahora lo que nos dio y no usamos, por ejemplo, es el ángulo. Entonces, ¿para qué nos puede llegar a servir el ángulo? Para calcular la aceleración tangencial. A ver, les doy una ayuda. A ver, una ayudita. Esta es la aceleración global. Quiere decir que es la suma de las dos aceleraciones. ¿Cuáles serían las dos aceleraciones? Y bueno, me quedó muy chico el dibujo, pero si nosotros descomponemos esta aceleración, nos queda. Lo vamos a hacer de otro color para que se note. A ver. Por acá vamos a tener la aceleración normal. Este es el módulo de la aceleración normal. Y la componente tangencial sería esta que está acá. Entonces, ya calculamos esta componente, nos falta esta. ¿Alguna idea? ¿Podríamos hacer Pitágoras? Bien, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a hacer un zoom de esto que tenemos acá. Nosotros tenemos eh, la velocidad tangencial, el radio, la aceleración, esta es la aceleración normal y por acá, esta sería la aceleración tangencial, que es lo mismo que está acá, ¿no? Esta también es la aceleración. Este vector es igual a este. Conocemos este ángulo y conocemos el módulo de este, de la aceleración normal. Entonces, eh, decíamos hacer Pitágoras. El tema es que para Pitágoras necesitamos dos lados.
Profe, no puede ser la tangente del ángulo por la aceleración normal. Ujú, bien, eso me Bueno, gusta más. Esperen que vamos. Pitágoras lo vamos a usar igualmente. Entonces, para esta entonces nos haría falta la aceleración. Eh, si no, por trigonometría, ¿sí? Utilizando este triángulo, el ángulo y uno de los lados que conocemos, podemos calcular exactamente otro de los lados. Fíjense en que conocemos un cateto y queremos conocer el otro cateto, entonces está bien lo que dice el compañero de usar la tangente. La tangente de 30 grados es opuesto sobre adyacente. El opuesto de 30 es la aceleración tangencial y el adyacente es la aceleración normal. Entonces, eh, esto lo conocemos. Esto también queremos conocer la aceleración tangencial. O sea que por acá sí se puede resolver. ¿Sí? Despejamos la aceleración tangencial. Es igual a aceleración normal por la tangente de 30 grados. eso da 82,50, profe. Bueno, gracias. 82,5 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Entonces ya estamos con el punto A. Ya encontramos los dos módulos, perdón, las dos componentes en realidad de la aceleración. Vamos con el punto B, ¿sí? El módulo de la aceleración total de este vector. Ahora sí me gusta una de las propuestas de hace un ratito. Esta. ¿Sí? Para encontrar la resultante, que es la aceleración, podemos usar Pitágoras, ya que ya conocemos las dos componentes, que serían los dos catetos del triángulo rectángulo. ¿Mm? Entonces, ahora sí planteamos el módulo de la aceleración con Pitágoras. Entonces vamos a hacer, bueno, vamos a escribirlo. Ahí está. Profe da 165. Bueno, perfecto. Ok. Entonces, estamos con el punto B. Sí, sí, salió fácil también. Vamos a calcular el punto C entonces. El punto C nos decía, considere que el movimiento es uniformemente acelerado
¿Qué quiere decir con eso? Que la aceleración tangencial, ¿dónde estás? Acá. La aceleración tangencial es constante. La aceleración normal o centrípeta, bueno, el módulo, sí, para ambas aceleraciones el módulo va a ser el mismo. Obviamente que el, el ángulo va a ir cambiando y la aceleración, que es la suma, también obviamente que va a ir cambiando dependiendo de la posición en el círculo. Pero los módulos van a ser constantes. Entonces, lo que tenemos que calcular es el tiempo hasta que se detiene. Por lo tanto, que tenemos que calcular tiempo y sabemos que la velocidad, no sé si se detiene, la velocidad angular va a ser cero, que la aceleración es constante. ¿Qué ecuación podríamos usar? Primero, ¿qué movimiento va a ser? Va a ser mcv, ¿sí? Porque nos está diciendo que la aceleración es uniforme. Entonces, ¿qué ecuaciones o qué ecuación creen que podemos llegar a utilizar de mcv? La función posición, Eh, ¿despejamos tiempo o no? veamos. No, porque no tenemos. No tenemos la trayectoria. Sí, sí, no. En realidad, la más simple, si tenemos que calcular un tiempo, la más simple de todas es esta. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si el tiempo, normalmente el tiempo no lo conocemos, usamos la que es al cuadrado. Y la del ángulo recorrido o posición. Claro, sí, me pide más datos que no tengo. Sí, sí. No, nos estaría faltando el ángulo. Bueno, y en esta, la velocidad angular final es fácil, es cero, es dato, porque al final queremos que se detenga. La velocidad angular inicial, bueno, la vamos a tener que calcular, pero tenemos uy, perdón, no se ve, ahí está. Tenemos la velocidad tangencial, o sea que es fácil de calcular. La la aceleración angular tampoco. Bueno, en este caso, fíjense que tenemos todas las propiedades tangenciales. En realidad podríamos usar directamente la propiedad tangencial. Eh, por tiempo. Bien, ¿se entiende esta ecuación? Eh, es la de las propiedades tangenciales. O sea, ¿cómo la podría obtener? ¿Se acuerdan recién? Alguno de ustedes me había dicho la relación que había entre la aceleración tangencial y la aceleración angular.
Y en realidad esta ecuación era válida para cualquier propiedad, ¿sí? Para la velocidad, para la aceleración, para el desplazamiento, siempre la propiedad angular por el radio me da la propiedad tangencial. Entonces, si yo multiplico esta ecuación por el radio, velocidad angular por radio, velocidad tangencial final. Velocidad angular inicial por radio, velocidad tangencial inicial. Aceleración angular por radio, aceleración tangencial. Y llegamos a la misma presión, pero con las propiedades tangenciales. Entonces, a partir de esta, ya podemos despejar el tiempo. Porque si conocemos, la velocidad tangencial final es cero, si la conocemos, la velocidad tangencial inicial era dato, la aceleración tangencial ya la calculamos, lo único que no sabemos es el tiempo. Entonces podemos resolver. Nos va a quedar 0. Esto sería 0. Esto sería 10 metros sobre segundo. La aceleración tangencial, ojo ahora, nosotros calculamos el módulo, ¿sí? Porque es un vector. Pero en este caso, tenemos que ponerle el signo. Como la aceleración tangencial es opuesta a la velocidad tangencial, o sea, apunta hacia la dirección, hacia el sentido contrario que la velocidad tangencial, le tenemos que poner un signo menos, ¿no? Sería 82. Por el tiempo, que es lo que queremos calcular. Entonces, vamos a pasar restando esto hacia el otro lado y dividiendo esto para allá para despejar el tiempo. Fíjense que si se olvidan de poner este signo menos, le da un tiempo negativo, lo cual no tiene significado físico, ¿sí? O sea que ahí se tienen que dar cuenta que algo está mal. .12 segundos. Entonces el tiempo que tarda en detenerse la partícula. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, podemos hacer otro.
Profe, hagamos alguno de los que siguen, el 17 o el 18. ¿Quiere? Bueno, vamos con el 17. Em, Diecisiete dice, una pesa cuelga de un hilo arrollado a un carrete de radio 0,04 metros. Cuando se la suelta a partir del reposo, la pesa desciende durante 1,8 segundos, girando el carrete exactamente 4 vueltas. Calcular la altura h que descendió la pesa, la aceleración tangencial que la anima, la aceleración angular del carrete, la velocidad que alcanzó al cabo de 1,8 segundos, la velocidad angular al final del carrete y la aceleración centrípeta final de un punto sobre el borde del carrete. Entonces, a ver, esto. Tenemos el hilo que cuelga arrollado al carrete. Tiene la pesa. Se lo suelta y luego de cierto tiempo, ¿qué es lo que sabemos? Eh, Cae durante 1,8 segundos. Esperen, vamos a ir sacando los datos. No. Una pesa cuelga de un hilo arrollado un carrete de radio 0,04 metros. Entonces, radio 0,04 metros. Cuando se le suelta a partir del reposo, la pesa desciende durante los primeros 1,8 segundos. Entonces, de acá a acá hay 1,8. Transcurren 1,8 segundos. Y en ese tiempo, el número de vueltas, o sea, el ángulo recorrido, son 4 revoluciones, ¿sí? O sea, 4 vueltas. Esos serían todos los datos. ¿Qué nos pide calcular? Eh, la altura h,
La altura h, la aceleración tangencial, la aceleración angular, así, la velocidad que alcanzó a los 1,8 segundos, eso nos está hablando de la pesa, o sea, es velocidad tangencial. Velocidad final de los 1,8 segundos. Y por último, velocidad angular final. Velocidad angular. Pucha, estoy dormido todavía. Esa sería aceleración angular. Velocidad angular final del carrete. Y F, aceleración centrípeta o aceleración normal. Ahí está, todo eso. Normalmente estos ejercicios con tantas incógnitas son fáciles, porque casi todo se va a calcular aplicando nomás alguna ecuación, alguna definición y no mucho más que eso. Por ahí nos puede llegar a costar al principio el ejercicio, pero no son ejercicios complicados. Eh, entonces, lo primero que tenemos que calcular es la altura que desciende la pesa. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? 2pi por el radio y multiplicarlo por 4. Ok, bien. Entonces, lo que vos estás diciendo es, en primer lugar, estás concluyendo que la distancia que recorre la pesa a medida que baja es lo mismo, es la misma distancia que recorre un punto cualquiera sobre el carrete. ¿Y por qué? Y bueno, porque el hilo, al desenrollarse el hilo, ¿sí? Si se desenrolla 1 metro de hilo, quiere decir que algún punto sobre la superficie del carrete recorrió 1 metro eh, digamos, en la trayectoria circular, ¿sí? Esa relación es correcta, o sea, la distancia tangencial que nosotros podemos llegar a ver sobre el hilo es la misma que cualquier punto sobre la periferia del carrete. Entonces, partiendo de esa relación, lo que vos estás diciendo es, bueno, yo sé que dio 4 vueltas, o sea que se desenrollaron 4 vueltas de hilo. Puedo calcular a partir del perímetro cuál es la distancia de 4 vueltas. O sea, hiciste 4 veces el perímetro. Está perfecto. Eh, lo que vamos a hacer es escribirlo de alguna forma. Todo esto que acabamos de hablar se resumiría en decir que la altura es igual podríamos decir que es igual lo correcto sería decir esto. El delta S. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos
habíamos visto que cuando teníamos una pequeña variación sobre algo que giraba en un círculo, ¿se acuerdan? Describía, a medida que describía un diferencial de ángulo, también describía un diferencial de ese o un pequeño arco que se llama, el arco que recorre el punto es esta distancia acá. ¿Mm? Hay una relación entre el arco y el diferencial de, o sea, y el ángulo, perdón, que era el radio, siempre y cuando el ángulo lo midiéramos en radianes. Entonces, para calcular el delta S, que es la distancia recorrida sobre el arco, ahí sí usamos entonces 4 veces el perímetro. O sea, 4 por el perímetro. Es 4, 2 pi por radio. El radio es 0,04 metros. Bien, ahí estaría. Entonces, el cálculo de H es 4 por 2 por pi por 0,04. Eso nos da casi 1. Nos da 1,005 metros. ¿Sí? Esa sería la altura entonces que desciende la pesa. ¿Cómo calculamos la aceleración tangencial? Radio por aceleración angular o no. Pero no tenemos la aceleración angular. Claro. Sí, la aceleración angular tampoco la tendríamos por ahora. Es justamente lo que nos pide en el punto C. ¿Cómo podemos calcular la aceleración tangencial? Si no, vamos a tener que calcular la aceleración angular primero. La aceleración angular
como... Estoy tratando de ver... Sí, la forma directa. Bien, hay un dato que nos olvidamos de sacar, de anotar. Fíjense. Bueno, la pesa cuelga entonces de un hilo enrollado al carrete de radio tanto. Dice, cuando se la suelta a partir del reposo, entonces nos olvidamos que la velocidad angular inicial es cero, sea parte del reposo el sistema. ¿Mm? Ese es un detalle, es un detalle importante. Para calcular entonces la aceleración, nosotros podríamos, conociendo la distancia recorrida, aplicar la siguiente ecuación. Digamos, estoy tratando de hacerlo sin calcular el punto C, ¿no? Que sería el orden lógico de resolverlo. Pero para que veamos algo nuevo, nosotros podemos aplicar esta ecuación. Esto ¿de dónde salió? De esto que está acá. A ver. Eh, movimiento, sí, MCV. Tenemos la ecuación de la trayectoria o del desplazamiento. En este caso, el desplazamiento inicial es cero. La velocidad angular es cero porque parte del reposo. Entonces, el ángulo recorrido es igual a un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Ahora, si yo multiplico el ángulo recorrido por el radio, ¿qué me da? La propiedad angular multiplicada por el radio, ¿qué es lo que me Te da da? la propiedad tangencial. Claro, me da la propiedad tangencial, que es el delta S. Y si yo multiplico a la aceleración angular por el radio, ¿qué me da? Aceleración, Tangencial. tangencia. Entonces, esta expresión sale de es la relación entre la propiedad, digamos, tangencial, entre la aceleración y la trayectoria recorrida, que era el dato, en definitiva. Entonces, ¿Puedes explicarlo de vuelta, por favor? sí. Básicamente lo que hice es usar la ecuación de movimiento
uniformemente acelerado, una forma de, de llegar a ella me parece que es como la más razonable, es aplicar la ecuación. Como sabemos que esto es movimiento circular uniformemente variado, planteamos la ecuación para el desplazamiento del MSV, que es esta que está acá. Ángulo recorrido igual a posición angular final igual a posición angular inicial, más velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Los primeros dos términos son cero porque parten del reposo. Entonces me queda que la posición angular final es igual a un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Eso es igual, ¿qué hice? Como yo no tengo el ángulo recorrido, sino el arco recorrido, de lo que calculamos en el punto anterior, bueno, yo puedo calcular en vez del el ángulo, el arco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por R, por el radio. ¿Sí? Propiedad angular por radio me da la propiedad tangencial. Entonces, el ángulo recorrido es igual al arco recorrido. Si yo multiplico por el radio este lado de la expresión, también tengo que multiplicar por el radio al otro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico por R, entonces aquí, R por aceleración angular me da la aceleración tangencial. Y así llego a la expresión. También podría haberlo planteado desde MRV. Podría haber dicho. Nada más que es un poco más rebuscado, pero podría haber dicho que la posición X igual a la posición inicial de la velocidad inicial al cuadrado, o sea, la que usamos para MRV, para caída libre o para lo que sea. Plantear que la velocidad tangencial inicial es cero, entonces me termina quedando un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. También es válido. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces directamente vamos a despejar la aceleración tangencial, que es lo que estamos buscando. Vamos a pasar multiplicando el 2 y dividiendo t cuadrado. Me queda 2 por delta S, que era 1,005 metros, dividido 1,8 segundos al cuadrado. Esa es la aceleración tangencial. Ok. Bueno, tenemos el punto B. Punto C, aceleración angular. Este es muy fácil. ¿Sí? Si conocemos la tangencial, la angular la calculamos a partir de la relación de esta entre la propiedad angular y la tangencial. ¿Sí? Este punto es fácil. Entonces, directamente aceleración angular es
aceleración tangencial sobre el radio. No hay mucha vuelta que darle. 0,62 metros sobre segundo al cuadrado sobre el radio, que es 0,04. Recuerden que las unidades de aceleración angular pueden ser radianes sobre segundo al cuadrado o segundos a la menos 2. ¿Mm? Con eso está el punto C. Nos queda el punto D, que es la velocidad final de la pesa. ¿Cómo calculamos la velocidad final de la pesa? Eh, ¿Cómo lo podemos calcular? Aceleración por tiempo. Me imagino que eso estás planteando vos. Velocidad tangencial final igual a velocidad tangencial inicial más aceleración tangencial por tiempo. Claro. ¿Sí? Bien. Esta es la velocidad tangencial que queremos calcular, que es la final. La inicial la conocemos. Sí, es 0. Claro. Si a esta la multiplicamos por R, 0 por R es 0. Entonces, la velocidad tangencial también es 0. Si la angular es 0, la tangencial también es 0. Bien. Entonces está bien. El compañero decía aceleración tangencial por tiempo. ¿Mm? Está bien. Perfecto. Entonces, calculemos. El tiempo lo conocemos, 1,8 segundos, y la aceleración tangencial también la conocemos. O sea que directamente lo podemos resolver. Velocidad tangencial igual a los 0,62 por 1,8 segundos. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Hasta ahora alguna duda? Estoy yendo muy rápido, me avisan. Pero creo que vamos bien. Nos están quedando dos cositas: velocidad angular final y aceleración centrípeta. Que la verdad que son bastante fáciles. Salen ambas por definición directamente. Si conocemos la velocidad
tangencial final, digamos acá, lo único importante es darse cuenta que hay una relación directa entre la velocidad tangencial de la pesa es igual a la velocidad tangencial de cualquier punto sobre el carrete, porque el hilo, digamos, al desenrollarse el hilo, o sea, si yo recorro, si se desenrolla 1 metro, quiere decir que desciende 1 metro la pesa. Entonces, esa relación entre la propiedad tangencial y la angular sigue siendo totalmente válida para poder calcular la velocidad angular final del carrete. Si yo sé la tangencial de la pesa, va a ser igual a la tangencial de cualquier punto sobre la periferia del carrete y por lo tanto puedo calcular la angular del carrete. ¿Mm? Entonces, el punto E es tan simple como decir que la velocidad angular final es igual a la velocidad tangencial final sobre el radio. O sea, es esta dividido el radio. Entonces, hacemos 1,12 dividido 0,04. Eso nos da 28. Radianes sobre segundos o segundo a la -1. ¿No? Bien. ¿Qué nos está quedando? Una sola cosita. La aceleración normal o centrípeta. Que esa la podemos calcular, bueno, por su definición, ¿sí? Esa o esta. Cualquiera de las dos, ¿sí? Las que prefieran. Vamos con esta. Sería 28. Perdón, profe, Sí. esa velocidad angular, ¿cuál sería, final o inicial? Final. Gracias, profe. De nada. Acuérdate que la inicial es 0 todo. Que parte del reposo. Y si no fuera cero, sería igual. Sí, sí, porque a nosotros lo que nos importa, lo que nos pregunta es la aceleración tangencial en el momento final. Miren. Aceleración centrípeta final de un punto del borde del carrete. Por eso usamos, o sea, la velocidad final. Porque quiero la aceleración centrípeta final. Simplemente por eso, ¿no? O sea, la podemos calcular en cualquier momento. Nos va a dar 28 al cuadrado por 0,04. Da 31,36 metros sobre segundos al cuadrado.
¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, ya estamos corto de tiempo. Yo lo único que voy a hacer es darle una pequeña ayuda para que ustedes puedan resolver el 18. Más que eso no nos va a alcanzar. ¿Qué pasa con el 18? El 18 es un ejercicio muy teórico. Esa es la realidad. Es un poco complejo pensarlo, en realidad no tiene mucho sentido, sino lo que plantea, sino que es muy, muy conceptual. El 18 lo que dice es lo siguiente. Lo digo rápido porque es como una pequeña ayudita para que lo traten de resolver ustedes, ¿sí? La boquilla de una manguera arroja un chorro de agua en la dirección que se muestra, que es con una velocidad de 25 metros sobre segundos. Determinar componentes normal y tangencial de la aceleración al salir de la boquilla. Igualmente, déjenme ver una cosa, porque yo creo que lo tienen. A ver si este ejercicio está. Creo que lo tengo subido en YouTube. Unidad. 3, parte 2, ejercicio. No, no está el 18. Bueno, entonces. Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la manguera que larga el chorro de agua. El chorro, digamos, tiene un determinado ángulo. Este ejercicio mezcla tiro oblicuo con movimiento circular, por eso es muy teórico. Esta es la velocidad inicial. El ángulo es de 37 grados. ¿Qué sucede? El agua sale con ese ángulo, con esa velocidad inicial, pero obviamente en el momento en el que deja la manguera aparece la aceleración de la gravedad y entonces en vez de continuar en línea recta y a velocidad constante, el chorro va a adquirir una trayectoria, como ustedes ya todos conocen, de tiro oblicuo. Bien, ahora, el ejercicio lo que plantea es, y esto es muy importante, es en el instante que sale de la boquilla, justo, o sea, es una fracción de segundo, no es que el chorro esté girando o que el agua gira en movimiento circular, sino justo en el instante en el que el chorro sale de la boquilla nos pide que calculemos las componentes normal y tangencial de la aceleración. Entonces, lo que tenemos que analizar es justo ese instante. Para hacer eso, hacemos un pequeño grafiquito en donde tenemos, digamos, una pequeña gota de agua con una velocidad tangencial que ustedes ya conocen, que es esta. Bien. Y nos pide calcular componente normal y tangencial de la aceleración. Ahora yo antes que eso les pregunto, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué aceleración hay aplicada sobre el agua? La gravedad. Claro, es lo único, no está agarrado a nada, no hay fricción con nada, es la gravedad la que genera una aceleración. Entonces, la aceleración de la gravedad, ustedes ya saben, es siempre vertical.
¿Mm? Ahora, lo que nos pide el ejercicio es que calculemos la componente normal y la componente tangencial. Entonces, tenemos que descomponer a la gravedad en dos direcciones. En una dirección tangencial, o sea, en una dirección que es igual a la de la velocidad tangencial. Por eso yo ahora tengo que hacer esto. Y a una dirección perpendicular a la velocidad tangencial. Y esto. Esas son las dos direcciones en las que tengo que descomponer esta aceleración que es la gravedad. Entonces, esta que está acá es la aceleración tangencial y esta es la aceleración normal. ¿Sí? Esto que yo dibujé, bueno, una de las cosas más complicadas del ejercicio es, yo conozco G, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, eso es fácil. Ahora, ¿cómo calculo las dos componentes? Y bueno, con trigonometría, lo que pasa es que necesito conocer un ángulo. El ángulo que yo conozco es este que está acá. Ese es de 37. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, acá viene, lo que vamos a tener que hacer es continuar la línea horizontal, sería esta que está acá. Este sería el eje X, ¿no? Y bueno, acá podemos decir, por ejemplo, que por opuesto al vértice, este con este, o sea, este vale 37. Y esto, entre esto y G, hay 90 grados. Entonces, 90 grados menos la aceleración, menos la aceleración, 90 grados menos los 37 grados esto, ¿sí? Nos va a dar 90 menos 40 es 50, 53. Es este ángulo. Ese ángulo vale 53 grados. No sé si fue muy rápido, pero que no. O sea, esta es la línea horizontal, la velocidad tangencial, el ángulo era 37. Por opuesto al vértice, este también vale 37. Entre la línea horizontal y G, que es vertical, hay 90 grados. 90 grados menos 37 me da 53. Entonces ahora, a partir de ese ángulo, ya sí podemos calcular, resolver, digamos, este triángulo rectángulo que tenemos acá. Tenemos un triángulo rectángulo que es G, tenemos aceleración tangencial, eh, esto que es 90 grados, aceleración normal, G, y eso que vale 53 grados. Entonces, coseno de 53 es adyacente por, es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es la aceleración tangencial, la hipotenusa es la aceleración de la gravedad. Entonces, la aceleración tangencial es G coseno de 53 grados. Y por lo tanto, la aceleración normal va a ser G por el seno de 53 grados. ¿Mm? Y por último, última aclaración, el radio de curvatura, que esto es lo más por ahí difícil de entender. El radio de curvatura que nos pregunta en el punto E es el radio que tendría la trayectoria si el movimiento fuera circular. Pero ojo, no es circular, es parabólico, es tiro oblicuo. Ahora, si el movimiento fuera circular, ¿cuál sería el radio? ¿Y por qué no es circular? O sea, primero, ¿cómo lo calculamos? Bueno, es fácil. Conocemos la aceleración centrípeta o aceleración normal y conocemos la velocidad tangencial inicial. Entonces, entre la aceleración normal
y la velocidad tangencial, tenemos una relación en la cual está el radio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es entonces despejar el radio de ahí. ¿Por qué la trayectoria no es circular? Y eso es lo que me interesa que entiendan. Es porque, a ver, nosotros estamos planteando a partir de este punto como que la trayectoria fuera circular. ¿Por qué no es circular y es parabólica? ¿A alguien se le ocurre? Primero, a ver, ¿quién hace que el movimiento sea circular? ¿Quién era el principal responsable de que el movimiento fuera circular? La aceleración centrípeta. Ella es la que hace que el módulo de la velocidad tangencial vaya cambiando. ¿Bien? ¿Qué pasa, digamos, para que el movimiento sea circular? El módulo de la aceleración normal tiene que ser el mismo. Si el módulo de la aceleración normal me cambia el radio. Entonces, no estoy girando siempre en un mismo círculo. ¿Está? ¿Por qué no es movimiento circular esto? Y bueno, porque la aceleración normal va a ir cambiando. ¿Por qué? Y bueno, porque a medida que el chorro de agua vaya desplazándose, este ángulo va a ir cambiando. Fíjense en que el ejercicio lo van a terminar de entender cuando planteen ustedes. Yo les dejo lo que queda, que es el punto C, dice calcular el punto A y B, pero acá, en el punto B, que es el punto más alto, la altura más alta alcanzada. ¿Mm? En este punto, fíjense en que la aceleración, la velocidad, la van a tener que calcular ustedes con lo que ustedes saben de tiro oblicuo, porque va a ser la componente en X de la velocidad inicial X. La componente en Y ya desapareció por la aceleración de la gravedad. Y G, la aceleración, es totalmente perpendicular. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense en cómo el ángulo, este ángulo que antes era 53, ahora es 90. O sea, el ángulo entre la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Entonces, en este caso, la aceleración normal es igual a la gravedad en B. Fíjense en cómo la aceleración centrípeta no es constante. Por eso la trayectoria no es un círculo, sino que a cada instante, o sea, esto es movimiento, digamos, no sería movimiento circular uniformemente variado. No sería uniforme. La aceleración centrípeta está cambiando. Por eso no lo podemos resolver como un movimiento circular uniformemente variado, sino que cuando nos pide calcular el radio es un radio imaginario, es el radio que formaría la trayectoria si la aceleración fuera constante, pero en realidad no es constante. ¿Mm? Por eso es un ejercicio muy, muy teórico en realidad, que nos hace analizar aceleración, mezcla un poquito de tiro oblicuo, pero en realidad es difícil porque en realidad no vemos a nada girando en una trayectoria circular, sino que analizamos en un instante cómo sería la trayectoria circular. ¿Sí? Fíjense, traten de resolver esto mismo para el punto B y vean si se termina de entender el ejercicio así, si no, bueno, de última la clase que viene, cuando arrancamos,
me piden, me hacen acordar y revisamos si hay alguna duda. Dale, Perfecto, gracias, profe, profe. muchas Bueno. gracias. De nada. Chao, profe. No, Gracias. suerte. Que tengan Muchas buena gracias, semana. nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.